de una tardecilla fresca de otoño de nuestro querido Paraguay. ¿Esto por qué lo digo? Porque para Pirito hemos hecho esta promesa de acercarle a los genuinos representantes de la música popular del Paraguay. Ellos son quién? Es Flaminio Arzamendia y sus romanceros nativos. ¡Fuertes aplausos! Buenas noches, Flaminio. Buenas noches, ¿cómo están, amigas y amigos? Gracias por este recibimiento que nos brindan. Aquí estamos nosotros para brindarles a ustedes la música. Amigas, amigos, buenas noches. Del Dape, Coñan de Purajeire, y Catuamán, Sayago y Amilla, Esamí, Ñañe Momando Amillan de Valle. Véase muy bien. Amigos, Ñañe Perota, me voy con música. La Yuigo y Ñañe Monguetao, y Nazi Groñas en dúo música. Aquí están los romanceros nativos con todos nosotros. Háganse la vida.
hemos llegado junto a todos ustedes con nuestra linda música, lo que es la suerte y la paciencia. Así pues, estamos en esta grandiosa, espectacular fiesta en donde la presencia vuestra les va...
son tan amables, amigos. Nosotros lo que procuramos, estos muchachos que me están representando en música, están procurando presentarnos sus grandes éxitos en la música paraguaya. Estoy tan feliz, tan contento de que nuestra música se sigue bailando, pero al por mayor aquí en el Gran Buenos Aires. Los felicito, gente paraguaya, amigos paraguayos. Ahora echarle peligro que pesa. Oremos siempre amor de eso espera dentro de algunos tiempos. O que ahorita me recuerdo llamó a ella debe quedar. Porque por felicitar, ella de respetar ella de música, ya quiero y a los amigos argentinos, mi saludo muy especial desde este escenario en nombre de esta agrupación musical. Mis grandes amigos, nosotros queremos también avanzar un poco con la tecnología que viene. Usted ya lo digo, cambiar la arpa, la gente lo cambiaba, si no lo conductiste, para que podamos y que a tus hermanos ya un agente date con ese sonido que ustedes se merecen. Nos agarró, obviamente, bueno, original con el media poco, porque dentro de unos días ya le contará la grabación que europea de Ginalú. Me llamo un tema paraguay, primero SEMA, 4 ZMBI, entonces con esta música, con estos músicos, para esta belleza, amigas, amigos, muy bien, vamos a preparar otro bloque de 4 músicas y que con la mancha y 4 polcas en el otro. No hay ningún problema. Todo listo otra vez. Apenas yo tenemos que estar de gusto. Después de 4 músicas, hay que preparar a los amigos porque peina los romanceros antiguos con su electrónica. Ella debe peina.
Porque así estamos presentándoles a ustedes el nuevo estilo de esta agrupación musical, los romanceros nativos, desde este grandioso escenario del Panambí Bailable, en donde esta noche estamos llenando. Qué feliz que nos sentimos nosotros los artistas cuando vemos que nuestras gentes, que nuestras amigas, nuestros amigos vibran. No nos sentimos como si fuera de nuestra propia casa, tan feliz y tan contento. Amigas, amigos, antes de la música, el artista sabe que ustedes lo aprecian, pero ese aprecio lo podemos hacer llegar mientras recibirlo con aplauso, con sonrisa, porque yo quiero presentarles a ustedes así corridamente a los muchachos del grupo. Amigas, amigos, vamos a brindarle un fuerte y caluroso recibimiento a Eligio Quiñones. Este es Eligio Quiñones en persona, la primera voz de los romanceros nativos. Ahí está el aplauso en nombre de Eligio. Muchas gracias, son tan amables. Qué feliz que se sentía Eligio. Amigas, amigos, vamos a ver si cómo nos recibimos, porque le quiero presentarles a ustedes al guitarrista de los romanceros nativos, segunda voz, uno de los grandes creadores nacionales, el que hace toda la música nuestra, Antonio Moray, en persona con todos nosotros. Gracias, hermano de Antonio. Amigas, amigos, hace 25 años que hemos estado juntos y seguido en esta lucha para llegar junto a los amigos con nuestro arte. Acércate un poco hacia acá porque quiero presentarles a ustedes a nuestro artista, pero que esta noche está con el contrabajo electrónico, nada más ni nada menos que Cipriano Riveros. Con todos nosotros en este escenario, gracias por esos aplausos. En nombre de estos muchachos que siguen manteniéndose en el lugar en donde se merecen estos artistas. Amigas, amigos, como de siempre, nos acompaña esta noche este gran acordeonista, pero que esta noche, con su nuevo instrumento, amigas, amigos, nada más ni nada menos, con todos nosotros en este escenario, que Catalino Gil. Desde su órgano maravilloso, aquí estamos formando este grupo. Gracias, amigas, amigos. Como les digo a todos ustedes, esta es una noche muy especial para nosotros. Ustedes, pero de guapa, más de 20 y tantos años, pero ya no le cuadra, pero le digo muy especial. Estamos brominando, esa pura y pura de resulta ser, amigas, amigos, de Iguama, estamos ya hoy trabajando en Iguama, nuestro acordeonista Francisco Chamaco Valdés. ¿Dónde le llamas, amigo? Que en paz descanse. Ya por 4 años en el Yajahueja, y el aplauso fuerte del amigo Mamón Javi. Toma siempre todo seguir con el arte. Muy conocido Francisco Chamaco Valdés. Open muy feliz, amigas, amigos, pero Open muy feliz lo llamó más o menos 5 años a cuales a EPM una noche especial. Hay totalmente una coincidencia, porque a mí me gusta Ramoncito Llanes, nuestro contrabajista, el que cantaba el Chamameña, que junta tanto tiempo sin tu amor mía, oye, por 5 años en el que en paz descanse. Jaecopi Jarepe, Omajeo le saluda a mí, la viuda de Ramoncito Llanes, o niña de Diego Jarepe, que fue la
esposa, la señora Celina de Llanes, a la gente le saludaríamos por Doppel, pero después de muchos tiempos, algo para la trayectoria de los artistas, a ver si nos feliz, emocionar, a eso siempre que la he concurrido con esa fiesta, porque mi Celina, ahorita siempre la música paraguaya, los paraguayos, a Ramoncito Llanes con su voz, origina Mamón, lo guitarros bienvenidos a estas instalaciones, señora Celina, viuda de Llanes, que está compartiendo con todos nosotros. Ya te puedo tener Ramoncito Llanes, mira, bienvenido. Aplauso porque se emocionás, amigas, amigos. Gracias por este aplauso. Esa pena, los romanceros nativos, los romanceros y la pendereja, amigas, amigos. Aquí se presenta la señora Celina, viuda de Llanes. Esta es la señora viuda de Ramoncito Llanes, que nos honra con su presencia esta noche y después de mucho tiempo lo hemos visto a Buenos Aires, pero Juana López para tiene su familia formada en Pedroso y Pacaraí, Ramoncito Llanes. Bueno, este es un momento muy emocionante para mi vida artística. Música fue la mitad porque se me dio una se y lo mismo escenario y que nos va a enseñar gente. Oye, lo que de música.
Muy bien, qué lindo es ver a los amigos vibrar con nuestra música. Pechos de Yucacuri, Villaña de Bicuay, Ajamante Majembú. Primero ya fue la grabación que Juina Coape, Paraguay, primero ya en circulación, Guapoita dentro de unas semanas con Agua Música. Entonces, amigas, amigos, mejores saludar a la gente linda de José Cepaz. José Cepaz ha llegado muy loco, tendrá que José Cepaz y esa gente linda de José Cepaz. Mi saludo muy especial para esta linda gente. O mejores saludar a ella, no sé si lo veo, porque yo llego a alguien que mejores saludar a mí de la localidad de Eugenio Magaray, Rica, la señorita Celia. Gracias por ese saludo, un saludo muy especial para esta linda amiga nuestra. Otra gente, la señorita Zoraida Jiménez del Caraí, también nos trajo su saludo, le agradecemos. Y aquí una señorita desde el Dorado, Misiones, Argentina. Nos dice que siempre se escucha nuestra música en el Dorado de las Misiones Argentinas. Les agradecemos de todo corazón. Ya, amigas, amigos, dentro de 10-12 minutos ni uno. Pero a la orden de los orquídeos amados, a romper páginas, amigas, amigos, a las líneas de música, y Catujamancha, si Dios quiere la Virgen, alguna vez, ya le conté la suerte, piensan que habrá una escuela, ese es el deseo de los romanceros antiguos, pero antes, otro bloque de 4 músicas y Catujamancha, que lo con los romanceros antiguos, genial del Alguien me dijo que será un
que puerto está, yo también te tomé. Hoy me estamos yendo. Y cuando la lluvia de la cielo cae punta, y quase.
amigos, no nos encontramos tan felices, tan contentos con todos ustedes, pero como todas las cosas tienen su comienzo y tienen su final, estamos llegando a la hora otra vez de nuestra partida. Como ejemplo, yo le recibí con aprecio y hago por ayer ya amigos ya desde eso, porque ahora con yo con su guape de amigos a través de nuestra música. Ella me imagina o se tiene que haber jugado en orquesta, ¿sabes? Antes empecemos a ver acá, pero vamos a vivir de droga. Hoy ves una cuarentena, a que te vas a cubita, a lo que igual te pandé, está malo rechazé. Bueno, amigas, amigos, todas las cosas tienen su comienzo y tienen su final. A los Mangore. Da igual, millones de gracias, pero cuando yo despedí con música. Apenas ahora despedí mi música más para nuestra despedida. Y con esta música también estuvimos brindando un saludo muy especial a los misioneros de parte de nuestro amigo el vigilante, que está honrándonos con su presencia, que está pues entonces vigilando esta espectacular noche de fiesta. Entonces, amigas, amigos, de esta manera ponemos punto final a la presentación de los romanceros nativos. Pero de todo corazón les decimos a ustedes muchas gracias. Amigas, amigos, nos ganó por actuar yo mismo Pujareguay, me pendagradaja, peixajawite. En una oportunidad como esta, ya para mí, que hoy un día espera son los deseos sinceros de Eligio Quiñones, de Antonio Moray, Cipriano Riveros, Catalino Gil y de un amigo, Peteín amigo, Pendera y Ruja, Pendera respetado, Flaminio Arzamendia, IPM, muchas gracias. De todo corazón, será hasta otra oportunidad. Gracias por esos aplausos. Gracias, amigas y amigos. Muchas gracias. Así fue la presentación.